Yo creo que tenemos productores, grandes productores de carne, de productos cárnicos, de jamón, de mucha calidad, que el Nutri-Score no sirve para clasificarlos. No puede ser que un bote de nocilla tenga la misma clasificación que un jamón ibérico. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y eso no es la imagen que se puede dar. Y la voluntariedad de utilizar o no utilizar el Nutri-Score tampoco es una solución al problema. Lo que queremos es un sistema de clasificación de los alimentos que permita que se pueda utilizar la dieta mediterránea. Si las declaraciones estas son la antesala al Nutri-Score, quiero decir que ahí no nos va a encontrar. Y se lo he dicho al secretario de Estado de Consumo, se lo he dicho a la secretaria de Estado de Sanidad y la consejera de Agricultura se lo ha dicho al secretario de Estado de Agricultura. Si es una recomendación para utilizar la dieta mediterránea, me sumo a las palabras del ministro Garzón. Pero en ese contexto, creo que tenemos una gran dieta mediterránea en España que tenemos que proteger. Creo que tenemos una gran producción de carnes muy saludables que se ha demostrado en ensayos clínicos y que, por lo tanto, no podemos ni criminalizar una cosa ni criminalizar la otra, sino potenciar en la educación para la salud que los hábitos de la dieta deben ser lo más saludables posible.